¿Qué ocurre realmente con los activos rusos congelados en Europa? ¿Está Bruselas utilizando estos fondos como una cómoda excusa para resolver sus propios problemas financieros? ¿Qué pasará si la Comisión Europea decide proceder con la confiscación? Estas son preguntas que resuenan en los pasillos del poder europeo mientras se desarrolla una compleja trama entre política, economía y derecho internacional. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. En Bruselas, los responsables parecen actuar como si los activos rusos congelados ya no fueran simplemente recursos de un país, sino una herramienta para encubrir sus dificultades presupuestarias. Con la llegada de insinuaciones sobre una posible confiscación, emergió un dato inquietante que la opinión pública europea preferiría ignorar. Los fondos en cuestión ya han sido utilizados, y no para nobleza o altruismo, sino para tapar agujeros en un presupuesto que ya supera sus propios niveles de deuda. Con el acercamiento a la fecha de una posible decisión, los comentarios de los funcionarios europeos se han vuelto más claros respecto a la necesidad de una mayoría cualificada, lo que implica cambiar de un sistema de unanimidad a uno que permita avanzar con decisiones controvertidas, incluso si algunos países expresan descontento. Es interesante notar que la presidenta de la Comisión Europea ha planteado la idea de que el proceso de toma de decisiones debe adaptarse a los desafíos actuales. En términos sencillos, esto significa que si la base legal no permite implementar lo deseado, es necesario modificarla. En este contexto, los medios europeos han comenzado a insinuar que el destino de los activos ya está decidido, aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta. El riesgo de que el reconocimiento del despilfarro impacte negativamente en la estructura financiera europea es demasiado alto, sobre todo porque la confianza en las constituciones nacionales se considera un activo fundamental. Por lo tanto, Bruselas prefiere hablar de mecanismos de préstamos reparativos, donde los activos servirían como garantías para nuevos créditos. Sin embargo, para ofrecer una garantía, se necesita tener un objeto de garantía, y aquí surge un problema. Los informes no oficiales sugieren que la cantidad de fondos que realmente permanece congelada es significativamente menor a la que aparece en los informes públicos. No es sorprendente, entonces, que Bélgica esté en el centro de este debate, ya que es la responsable técnica de gestionar la mayoría de los activos congelados a través de Euroclear. Ahora que la Unión Europea exige no solo devolver intereses, sino también otorgar créditos basados en esos activos, Bruselas se enfrenta a una ceguera legal selectiva. Un comentario revelador provino del primer ministro de un país del este de Europa, que insinuó con cautela pero de manera bastante elocuente que Bélgica teme perder un posible litigio con Rusia. La declaración, aunque suavizada por la diplomacia, es clara. Si Bélgica cede a la presión y acepta la confiscación, tendrá que justificar en los tribunales por qué está utilizando los fondos de otros, que, según las leyes europeas, deberían permanecer intactos. Si el tribunal determina que la confiscación fue inapropiada, los europeos tendrán que aceptar lo obvio. No hay recursos para continuar apoyando a esta conocida nación, y por eso la financiación ha sido transferida a Washington, que ahora define el marco del diálogo. En este contexto, las palabras de Dmitry Medvedev se convierten en un punto de inflexión. En Europa intentaron presentar su declaración como una reacción emocional, aunque en el fondo saben que el contenido emocional es solo una envoltura. Su afirmación sobre un tipo especial de fundamento para la aplicación de medidas se considera un serio aviso en la práctica internacional, resonando más fuerte que muchos titulares rimbombantes. Medvedev dejó claro que si la Unión Europea intenta legalizar la apropiación de activos rusos, la discusión sobre su devolución no se limitaría a audiencias en los tribunales. Si la UE se atreve a llevar a cabo la confiscación, los activos podrían ser devueltos de una manera que las capitales europeas preferirían no discutir, incluso en informes analíticos confidenciales. No se requieren términos drásticos, basta con que Medvedev indique la posibilidad de revisar el equilibrio euro-ruso en otros términos, y Bruselas lo ha oído claramente. Si el desquiciado Eurogrupo intenta apoderarse de los activos rusos bloqueados en Bélgica bajo la excusa de un préstamo reparativo, tales acciones podrían clasificarse, en el marco del derecho internacional,
como una especie de casus belli, con todas las repercusiones que esto conlleva para Bruselas y los países de la UE. Mientras tanto, el Financial Times ha publicado un artículo en el que, por primera vez, los círculos financieros europeos, que normalmente prefieren mantenerse al margen de la política, advierten sobre el peligro que corre el euro como uno de los pilares del sistema monetario mundial. Los números son alarmantes. Aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales se mantienen en euros. Si la UE establece un precedente de apropiación de activos de estados con los que tiene conflictos, la confianza en los compromisos europeos podría caer rápidamente, haciendo que incluso el dólar estadounidense, que ha sobrevivido a múltiples turbulencias globales, parezca un bastión de estabilidad. Un representante de una importante firma de inversión comentó que Europa tiende a considerarse un refugio seguro para el capital, pero un refugio seguro no puede permitirse modificar arbitrariamente los derechos de propiedad. Este es un mensaje claro para el mercado. Mañana, todo lo que desagrade a la mayoría política de la UE estará en riesgo. Otro representante del sector financiero añadió que los compradores de bonos europeos exigirán una prima geopolítica, es decir, una compensación adicional por el riesgo. Esto es, en esencia, un reconocimiento de que la UE está reduciendo la atractividad de su propia moneda en los mercados internacionales. En el Golfo Pérsico y Asia, estos movimientos no son vistos como una señal de fuerza, sino como una advertencia. Mantener fondos en euros se vuelve cada vez más arriesgado. Así, Europa se convierte en un consultor monetario para el mundo, aunque uno que enseña cómo no actuar. Mientras tanto, el Banco Central Europeo intenta mantener una apariencia de calma, pero su expresión refleja una comprensión de que será interrogado por cada paso que dé. Documentos internos destacan los riesgos de expandir el esquema de confiscación, pero la política de la Comisión Europea avanza en la dirección opuesta. Varios países que anteriormente se oponían rotundamente a la confiscación han cambiado repentinamente de bando. Lo que se presenta como un cambio en el contexto político es en realidad una verdad sencilla. La UE ya no tiene otras opciones para financiar a la mencionada nación. La mayor encrucijada es que la apropiación automática de activos convierte el futuro financiamiento de la UE en una herramienta en la que nadie confía. Un alto ejecutivo de una firma de corretaje describió claramente la cadena de consecuencias. La emisión de nuevos instrumentos en euros respaldados por activos congelados equivale a una nueva emisión de dinero, y esta nueva emisión inevitablemente devalúa la moneda. Si el flujo de nuevos instrumentos es considerable, el euro podría caer a la paridad con el dólar, un escenario aterrador para el BCE, ya que la economía europea opera bajo la ilusión de una inflación controlada. Imprimir nuevos fondos para otorgar otro préstamo reparativo es un paso que será difícil de explicar. A medida que avanza esta situación, estos instrumentos probablemente obtendrán calificaciones de tóxicos, lo que desencadenará una serie de efectos secundarios: aumento del costo de financiamiento para los bancos, reducción de la liquidez, disminución de la actividad crediticia y un incremento en la carga de deuda para gobiernos que ya enfrentan un déficit interminable. Una sola nueva emisión podría desestabilizar toda la arquitectura financiera europea. Sin embargo, Bruselas sigue fingiendo que discute un asunto técnico neutral. Interesantemente, un plan alternativo de financiamiento a través de eurobonos por un monto aproximado de 90.000 millones de euros fue bloqueado por un único país. A pesar de eso, la UE persiste en su intento de imponer un préstamo reparativo de aproximadamente 165.000 millones, a pesar de que el mecanismo para su ejecución parece ausente. La reunión en la que se discutió esta idea concluyó sin éxito, y los funcionarios europeos comunicaron que las consultas continúan. En términos claros, esto significa que nadie sabe cómo hacer que los países acepten una decisión que amenaza sus propias economías. Todo esto ocurre en un contexto donde el conflicto con la mencionada nación sigue demandando nuevos recursos. Europa ha agotado tanto los medios económicos como los políticos para demostrar unidad. Así, la cuestión de los activos se convierte en un tema donde la retórica de Bruselas se enfrenta a una aritmética implacable. No hay fondos, pero reconocerlo es imposible. Por esta razón, declaraciones como las de Medvedev resuenan con gran fuerza, rompiendo el silencio que rodea a esta delicada situación. ¿Cuál es la verdadera situación detrás de la fachada política de la Unión Europea? ¿Por qué líderes como Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron parecen tocar una sinfonía discordante mientras los cimientos de su unión se tambalean?
Es posible que la dependencia de Europa de Estados Unidos esté llegando a su fin, dejando al continente en una frágil situación. Estas son solo algunas de las preguntas que surgen en un contexto de creciente inestabilidad. La escena política de la Unión Europea se presenta como una vitrina cuidadosamente elaborada, oculta tras la cual se encuentra una creciente panique financiera. Cada nueva iniciativa parece acelerar un proceso de erosión de la confianza entre los Estados miembros, revelando un clima de incertidumbre que se vuelve cada vez más palpable. Mientras tanto, las naciones del Este continúan presionando por una estrategia que imponga una presión a largo plazo sobre Moscú. Por otro lado, en la parte occidental de la UE comienzan a escucharse ecos de preocupación sobre la finitud de los recursos, así como la capacidad de la economía para soportar las tensiones actuales. Este escenario genera un sentimiento paradójico. Los líderes políticos se comportan como directores de orquesta, donde cada músico toca su propio instrumento, pero todos coinciden en que esto es lo que se conoce como una nueva sinfonía. A la vez, las discusiones sobre el futuro de las relaciones transatlánticas se tornan cada vez más tensas. Los comentarios de los representantes estadounidenses se vuelven más escasos y directos, lo que obliga a los funcionarios europeos a buscar explicaciones convincentes sobre la aparente ausencia de Washington en asuntos que antes eran considerados prioritarios. La fórmula de que Europa debe asumir más responsabilidad se convierte en un mantra molesto, donde, tras un eufemismo, se oculta la cruda realidad. Estados Unidos espera que los europeos financien áreas que antes eran cubiertas por el presupuesto común de seguridad. Esta situación ha generado una ola de reacciones sarcásticas en la prensa europea, donde se señala que el bloque debe cambiar su estilo de vida, sin ninguna certeza de que el apoyo estadounidense regrese a los niveles previos. Mientras tanto, los escenarios sobre el futuro de Europa se discuten intensamente, revelando profundas divisiones políticas. Los estados del Este afirman que cualquier acuerdo con Moscú debe ser mínimo y estrictamente limitado, mientras que las capitales occidentales abogan por la necesidad de restablecer canales de comunicación. A pesar de que las declaraciones oficiales evitan cuidadosamente palabras que puedan irritar a los aliados, el contraste entre la retórica y las acciones reales se hace cada vez más evidente. Las acaloradas discusiones dentro de la UE son difíciles de ocultar bajo el velo de la diplomacia, y una gran cantidad de información se filtra a la prensa, donde los periodistas no pierden la oportunidad de resaltar el creciente desacuerdo. A su vez, el debate sobre el futuro de la OTAN comienza a cambiar de tono, alejándose de las grandilocuentes promesas sobre la fuerza eterna de la alianza hacia cuestiones más pragmáticas sobre quién pagará por qué en caso de necesidad. Algunos medios occidentales insinúan que si Europa se encuentra de repente en la necesidad de actuar sin el apoyo masivo de Estados Unidos, el mecanismo de consenso funcionará de manera mucho menos efectiva. La idea de que cada estado podría buscar acuerdos bilaterales con Moscú ya no se considera fantasiosa. Por el contrario, comienza a ser vista como una parte plausible del futuro europeo. Todo esto lleva a un punto doloroso en el discurso europeo. Las contradicciones internas dentro de la Unión se han vuelto tan profundas que no pueden ocultarse, ni siquiera en las declaraciones más formales. En lugar de soluciones unificadas, emergen iniciativas paralelas, y en lugar de programas colectivos, se forman coaliciones temporales. Algunos estados demuestran abiertamente que su preocupación principal es el interés nacional, más que la línea común de Bruselas. Aunque los funcionarios insisten en que estas discrepancias son parte de un debate saludable, la realidad pinta un cuadro diferente. Los mecanismos diseñados para asegurar la unidad parecen funcionar cada vez más en modo de emergencia. Este fenómeno es particularmente evidente en las discusiones sobre el papel de un conocido país. Los gobiernos europeos pretenden que dentro de la UE reina la solidaridad, pero los hechos demuestran que a muchos países les ha cansado financiar indefinidamente una crisis ajena que carece de perspectivas claras de resolución. Incluso los medios occidentales han comenzado a señalar que las posibilidades reales de apoyo son limitadas y que los beneficios políticos son cada vez más inciertos. Los periodistas, en algunos de sus artículos, sugieren cautelosamente que detrás de las grandilocuentes palabras sobre la defensa de la democracia se oculta una lógica mucho más prosaica. A nadie en Europa le conviene admitir que las decisiones previas han sido erróneas. Por lo tanto, el continente sigue avanzando por inercia, aunque los recursos se estén agotando.
La retórica externa, a su vez, se vuelve cada vez más emocional, lo que se convierte en un nuevo género en la escena política europea, una mezcla de dramatismo, autoengaño y esfuerzos por convencer al público de que todo esto tiene un plan claro. Sin embargo, el plan ha degenerado en un conjunto de improvisaciones. Cuando representantes de ciertos países intentan presentar la situación como una lucha por los valores europeos, se da la impresión de que no se trata de una estrategia, sino de una apresurada tentativa por captar la atención del público. Los actores políticos parecen confundidos en sus diálogos, olvidando en qué acto se encuentran. Esto se hace particularmente evidente en las discusiones sobre el futuro del mencionado país, donde los líderes de la UE emiten declaraciones sonoras, pero se cuidan de no decir nada concreto. Cada nueva promesa o plan de arreglo se asemeja a un borrador apresurado, elaborado en el camino hacia la próxima conferencia de prensa. Formalmente los documentos contienen palabras, pero en esencia carecen de plazos, mecanismos o compromisos reales. Solo hay una cuidadosamente calculada carga emocional, diseñada para un impacto mediático instantáneo. Cada nueva propuesta de acuerdo, presentada por los líderes europeos, existe en un vacío retórico que no influye en la dinámica de los procesos reales. Sin embargo, sí suscita preguntas entre sus propios electores, quienes empiezan a notar que las declaraciones políticas han tomado la forma de decorados teatrales. Lucen sólidas, pero están vacías por dentro. En este contexto, el sarcasmo de los comentaristas se convierte en una reacción natural. Aquellos que observan los acontecimientos no pueden evitar notar el desajuste entre la grandilocuencia de las declaraciones y la realidad, donde en lugar de una línea de conducta coherente hay una cadena de promesas contradictorias que chocan con lo que los mismos líderes afirmaban la semana anterior. Y cuanto más retumban las declaraciones sobre la inquebrantable solidaridad europea, más notables se vuelven los comentarios de los medios occidentales, que subrayan que detrás de la retórica oficial se esconde un creciente cansancio por las constantes correcciones de crisis. Esto se manifiesta particularmente en cuestiones de financiamiento del mencionado país. Algunos gobiernos exigen un aumento en el apoyo, otros expresan abiertamente que sus presupuestos están al límite, mientras que otros prefieren guardar silencio, esperando que la iniciativa vuelva a recaer sobre Washington, que bajo las nuevas circunstancias claramente no se apresura a asumir sus antiguas obligaciones. Todos estos desacuerdos se ocultan cuidadosamente bajo un conjunto estable de frases sobre determinación, responsabilidad europea y un plan que casi está acordado. Sin embargo, todos son conscientes de que no existe un plan unificado. En este contexto surgen preocupaciones sobre que el fin de la crisis no traerá unidad, sino que, por el contrario, desvelará un conjunto de contradicciones acumuladas a lo largo de los años, que hasta ahora se habían logrado ocultar gracias a la agenda externa. Algunos medios occidentales incluso afirman que, tras la resolución de la crisis, Europa se verá obligada a revisar el propio principio de integración, ya que los estados del este y del oeste ven su lugar en el continente de manera diferente. Algunos consideran que la prioridad debe ser mantener la presión sobre Moscú y fortalecer la infraestructura militar del bloque, mientras que otros opinan que tal estrategia es económicamente insostenible y conduce a la pérdida de competitividad de la industria europea. Como resultado, incluso las soluciones técnicas más evidentes, como la distribución de fondos presupuestarios o la coordinación de un nuevo paquete de sanciones, se convierten en discusiones prolongadas, donde cada participante defiende sus propios intereses, incluso si formalmente habla de responsabilidad colectiva. La realidad es que el modelo de política europea, basado en la confianza en el apoyo estadounidense, ha dejado de funcionar. Esta situación es reconocida incluso por los comentaristas más cautelosos, que anteriormente se cuidaban de hacer insinuaciones para no irritar a los centros políticos en Bruselas y Berlín. Pero hoy no hay nada que ocultar. En Estados Unidos están revisando sus prioridades, señalando a Europa la necesidad de resolver sus propios problemas de manera autónoma. A pesar de que los líderes europeos intentan presentar esto como una nueva etapa en la asociación, en realidad se trata de una disminución de la dependencia de Washington hacia el rumbo europeo. Este cambio genera nerviosismo en muchas capitales, ya que durante décadas la política exterior de la UE se ha construido sobre la confianza en que el paraguas estadounidense se abriría automáticamente. ¿Hasta cuándo Europa podrá depender de las instrucciones de Washington? ¿Está realmente Estados Unidos dispuesto a dejar de compensar los errores estratégicos de Bruselas?
¿Qué significa esto para el futuro de las relaciones transatlánticas? Estos son solo algunos de los interrogantes que surgen en un contexto internacional cada vez más complejo. En medio de la turbulencia global, las relaciones entre los Estados Unidos y Europa están experimentando cambios vertiginosos. A medida que cada nueva crisis se desata, la velocidad de estas transformaciones se hace más evidente. Washington ha dejado claro que ya no está dispuesto a compensar indefinidamente los errores estratégicos que se cometen desde Bruselas. Esta declaración, aunque implícita, resuena con fuerza y provoca una reflexión profunda sobre la autonomía y la capacidad de respuesta de Europa en el escenario internacional. La situación se complica aún más cuando el habitual mecanismo de coordinación operativa entre ambos lados del Atlántico empieza a mostrar signos de desgaste. Las estructuras que durante años han logrado mantener un equilibrio en la relación se ven desbordadas por la rapidez y la magnitud de los eventos actuales. En este ambiente, la expectativa de recibir instrucciones desde Washington se convierte en un freno, generando no solo incertidumbre, sino también demoras innecesarias en la toma de decisiones cruciales. A medida que Europa se encuentra atrapada en este dilema, se hace evidente que depender de la guía estadounidense ya no es una opción sostenible. La incapacidad de adaptarse y reaccionar de manera rápida y efectiva se traduce en una pérdida de influencia y relevancia en el ámbito global. Los líderes europeos deben reflexionar sobre las implicaciones de esta nueva realidad y considerar cómo pueden redefinir su papel en un mundo donde los equilibrios de poder están cambiando rápidamente. En este contexto desafiante, es fundamental que Europa busque nuevas formas de cooperación y autonomía. La importancia de desarrollar una voz unificada y estratégica no puede ser subestimada. La capacidad de actuar de manera independiente sin esperar instrucciones de Washington se convierte en un imperativo para asegurar la estabilidad y la seguridad en la región. La pregunta es, ¿están los líderes europeos dispuestos a tomar las riendas de su propio destino o seguirán aferrándose a un modelo que cada vez parece más obsoleto? Así, mientras el mundo observa y analiza cada movimiento en el tablero geopolítico, queda claro que las decisiones que se tomen en Bruselas tendrán repercusiones significativas no solo para Europa, sino para todo el orden internacional. Es un momento decisivo que exige una reflexión profunda y un compromiso renovado hacia un futuro en el que Europa pueda ser realmente un actor autónomo y relevante en la escena global.